Buenos días a todos, muchas gracias por estar presentes y bienvenidos hoy a nuestro primer coloquio inaugural para el 10º aniversario del Seminario Filosofía en la Ciudad. Este coloquio tiene por título Filosofía, Educación y Experiencia, la pregunta como práctica. Hoy no solo inauguramos una jornada académica, hoy celebramos 10 años de una apuesta radical que la filosofía puede y debe habitar la ciudad. Desde 2016, bajo la coordinación de la doctora Esther Cherabati, como proyecto de investigación de la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México, Filosofía en la Ciudad nació con una convicción clara. Pensar no es un privilegio encerrado en el aula, es una práctica pública, compartida y situada. A lo largo de esta década hemos hecho de la pregunta un acontecimiento. Hemos convertido cafeterías, bibliotecas, parques, pilares, utopías y ferias del libro en espacios de diálogo. Hemos animado cafés filosóficos, organizado encuentros, maratones, coloquios internacionales, diplomados de formación. Hemos trabajado con infancias, con jóvenes, con docentes, con personas adultas mayores. Hemos resistido la contingencia, trasladando la conversación al espacio virtual cuando el mundo parecía detenerse. Pero más allá de los logros institucionales, de los proyectos PAPIT, de los libros publicados, de los reconocimientos académicos, lo que celebramos hoy es algo más esencial. Celebramos 10 años sosteniendo que la filosofía es una práctica democrática, que preguntar es un acto político, que la ciudad puede ser aula y la infancia horizonte. Y es precisamente desde esa coherencia histórica que iniciamos esta jornada con una conferencia que dialoga profundamente con nuestra trayectoria. Una pedagogía errante y filosóficamente infantil de la pregunta. Nos honra que esta conferencia magistral sea impartida por mi queridísimo doctor Walter Omar Cohen. El doctor Cohen realizó estudios de filosofía en Argentina, México y Francia, donde obtuvo la HDR en la Universidad de París 8. Actualmente es profesor titular de Filosofía de la Educación en la Universidad del Estado de Río de Janeiro, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Brasil y cientista de nuestro Estado, en la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de Río de Janeiro. Ha sido investigador visitante en la Universidad de British Columbia y profesor invitado en múltiples universidades de América Latina y Europa. Fue presidente del Consejo Internacional para la Investigación Filosófica con Niños, ICPIC, y ha coordinado numerosos proyectos interinstitucionales, entre ellos en Caixas a Filosofía en Caixa, que realiza prácticas filosóficas en escuelas públicas de Brasil. Es coeditor de la revista Childhood and Philosophy y autor y coautor de más de 30 libros en 5 lenguas. Entre sus obras destacan Infancia entre Educación y Filosofía, Sócrates, el enigma de enseñar, El maestro inventor, Simón Rodríguez, Paulo Freire, Más que nunca y Manifiesto por una escuela filosófica popular. Textos que han marcado de manera decisiva la reflexión contemporánea sobre infancia, educación y filosofía. Pero más allá de su impresionante trayectoria académica, quienes hemos tenido el privilegio de dialogar con él sabemos que su pensamiento no solo se limita a la teoría, es una práctica viva, una forma de estar en el mundo que hace de la pregunta una experiencia compartida y de la infancia una potencia política. Querido Walter, gracias por aceptar seguir colaborando con nosotros. Gracias por acompañar este proyecto a lo largo de los años, por nutrir nuestras prácticas y por recordarnos que filosofar implica errar, desplazarse, no instalarse en certezas cómodas. Su presencia hoy no solo inaugura esta jornada, confirma que el pensamiento se teje en comunidad a través de vínculos sostenidos en el tiempo. Que esta conferencia abra preguntas que nos descoloquen, que nos permita seguir pensando la pedagogía no solo como transmisión, sino como errancia, que nos recuerda que la pregunta, cuando es verdaderamente infantil, no busca respuestas definitivas, sino mundo. Con enorme alegría y profundo agradecimiento, en nombre de todo el equipo de Filosofía en la Ciudad, damos inicio a esta jornada conmemorativa del 10º aniversario de Filosofía en la Ciudad. Bienvenido, querido Walter, la ciudad es suya. Bueno, hola, sí. Muchas gracias Stephanie, gracias Esther, también Oscar y Juan Carlos que han venido temprano hoy a buscarme, y en general al proyecto por Filosofía en la Ciudad, por invitarme, por
recibirme. También a las personas que están aquí presentes y se han acercado, enhorabuena. Y se pueden seguir acercando si quieren. Yo preparé una presentación, cosa que no me gusta, casi nunca hago, pero me pareció que, dado el motivo y la circunstancia de los 10 años y del poder, sobre todo, dar un contexto y algunos elementos de lo que hacemos en donde yo trabajo, que trabajo con un grupo, también un proyecto en la Universidad del Estado de Río de Janeiro que se llama el Núcleo de Estudios de Filosofías e Infancias. Entonces pensé que lo podíamos poner y como que nos ayuda así a no olvidarme de algunas cosas. Y sobre todo, en verdad, no voy a ocupar mucho tiempo para después conversar. Espero que sobre todo podamos conversar y pensar juntos cuestiones distintas que hay que enfrentar cuando se trata de un proyecto como Filosofía en la Ciudad o cuando se trata de pensar la relación entre filosofía, educación, política, infancia. Buenísimo, funciona. Entonces, anda pasando. Ahí me equivoqué, que puse con alegría o honor. Me equivoqué porque no sería O, sino que sería U, y además que no es U, sino que es I. Pero bueno, ese es el núcleo donde yo trabajo. Este sitio, si lo ven, tiene varias cosas que después creo que acá mismo van a ir apareciendo, pero es como la página de nuestro grupo. Entonces, ese logo, tal vez vale la pena decir algo. Se cumplieron ahora hace poco 104 años del nacimiento de Paulo Freire. No sé si ustedes han leído Paulo Freire. Recientemente, ¿cómo? Pedagogía de la paz, pedagogía del oprimido. ¿Pedagogía de la paz? No, esa no la conozco. Bueno, pero pedagogía del oprimido. Del oprimido sí. No, es que hay un montón de pedagogías. De hecho, que muchas las publicó la viuda de Paulo Freire. Después que Paulo Freire murió, publicó la de la solidaridad, la tolerancia, varias que Paulo Freire de hecho no publicó, que juntó algunos trabajos que estaban inéditos. Y la pedagogía del oprimido, de hecho, es el libro más citado en el mundo en el área de educación. Curioso, porque es citado más en castellano que en portugués. Y es la única área del saber donde hay un libro de un latinoamericano que es el más citado. Y aquí en México, de hecho, es una de las referencias más importantes de la nueva escuela mexicana. Han publicado aquí el año pasado las obras completas en castellano en 18 volúmenes, que están en todas las escuelas públicas. Me han dicho que hicieron como, no sé si, una tira de 100.000 ejemplares o una cosa así, no sé si es con siglo XXI o con el Fondo de Cultura, con una de las dos. Siglo XXI. Claro que las obras completas de Paulo Freire es medio raro, ¿no? Porque uno las lee en portugués y son otras. Aparecen esas cosas del mercado editorial que hay libros que existen en castellano y no en portugués y al contrario. Es la historia esa de las editorial, de las obras, que a veces hay quienes juntan capítulos de un libro y de otro, traducen, publican y cosas por el estilo. Pero, bueno, se hicieron 104 años, ahí decimos 104 años de un menino, de un niño. Nuestro grupo, el Núcleo de Estudios de Filosofías en Infancias, por eso la filosofía y la infancia están en plural. La infancia, la filosofía tal vez sea más, entre comillas, evidente que esté en plural. La infancia por muchas razones. Buenos días, estamos apenas comenzando. Quien llegó ahora no han perdido nada. Casi nada. Y
Y la infancia, nosotros trabajamos la idea de infancia no como cronología. Saben que uno piensa la infancia como piensa el tiempo. Y hay una visión dominante de la infancia en nuestras instituciones cronológica, como si la infancia fuera una etapa de la vida. La primera etapa que se mide por el crono, por la cantidad de años que uno tiene. Entonces, generalmente pensamos la infancia niños y niñas. Buenos días. Estamos aquí comenzando, hablando de la infancia. ¿Qué tal? En cambio, nosotros tratamos de pensar la infancia desde un tiempo no necesariamente cronológico, por lo tanto, 104 años, un niño puede tener 104 años. Y hay muchos niños que tienen pocos años y tienen una relación de exclusión con la infancia. O sea, la infancia no es solo no está dada por la edad, apenas. Pero volvemos sobre eso. Solo comento así ahora. Pasamos. Esta es una foto de mi universidad que afrenta el Maracaná. Al estadio Maracaná. Es este edificio gris que se ve acá más grande. Esa es la favela de La Manguera. No sé si vieron ahora el carnaval, que es una escuela de samba gigante, muy tradicional. Es un barrio popular. Río de Janeiro está dividido en dos zonas, básicamente, zona sur y zona norte. La zona sur es la que fuera de Brasil se conoce como Río de Janeiro. O sea, las playas, Copacabana, Ipanema, el pan de azúcar. La zona norte es la zona más popular, digamos. Es una división geográfica, económica, social, cultural, política. Mi universidad queda en la zona norte, que es más popular. Fue la primera universidad que estableció cuotas para negros, para personas negras, en Río, en el 2002. Es un problema. Brasil es una sociedad muy racista y la universidad es muy elitista, la universidad pública. Sigue siendo, aunque en los últimos 20 años, digamos, es un poco menos. En general las universidades, por ejemplo, la población negra en Brasil es más o menos, por lo menos, depende cómo se mida eso, porque es una cuestión compleja, por lo menos es del 40%. Y en las universidades tradicionalmente nunca pasó del 5-7%. Mucho más en los profesores. Si en los alumnos, en los estudiantes era del 9%, entre los profesores del 2%. En los últimos 20 años ha habido una política de, por ejemplo, en los concursos, reservar vagas para personas negras o en la selección, porque en Brasil la universidad pública es gratuita, pero tiene examen de ingreso. Y es muy elitista, porque o sea, quien estudia en una escuela pública, muy difícil que pueda entrar en la universidad, salvo quien va a los colegios de élite, como serían los propios colegios de la universidad, pero de un modo general, la clase popular está muy excluida, tanto excluida así simbólicamente también. Por ejemplo, vamos a pasar. Nosotros tenemos este proyecto que es el que mencionaba Stephanie. Sería Encajas, la filosofía encaja. Es un juego de palabras con una ciudad que es periférica de Río, que se llama Duque de Caxias. Caxias y Encaixa tienen la misma etimología, ¿no? Sería como si en una caja la filosofía encaja, que es un poco como filosofía en la ciudad, ¿verdad? Como si se da bien, si se puede hacer filosofía. Y bueno, nosotros trabajamos ahí es una escuela de periferia, se dice periferia. Acá está el periférico, que por ejemplo los estudiantes, nosotros tenemos un proyecto que vamos a las escuelas y también llevamos niños y niñas de escuelas a la universidad, hacemos actividades en la universidad, y en la inmensa mayoría de los casos son la primera persona de la familia que pisa una universidad. O sea, como un niño, una niña, ¿no? O sea, y además como una cosa rarísima, ¿no? La universidad es una cosa que ni se piensa que
que se tiene derecho o que hace parte de un proyecto de vida. Bueno, estas son experiencias de formación que hacemos en un lugar extraordinario que la universidad tiene en una isla cerca de Río de Janeiro que se llama Isla Grande. Hacemos esas experiencias hace 20 años. En esa isla ha habido un presidio, esos presidios de máxima seguridad que hay en muchos lugares del mundo, como Alcatraz, así. Generalmente son en lugares así, en islas, o como el que estuvo en Mandela. Entonces ahí hay uno, es un lugar extraordinario, de área protegida, de mucha biodiversidad. Se explotó eso en el año 90 y algo y se concedió a la universidad por 50 años para abrir un campus. Y en ese campus en general se hacen cosas ligadas al mar, oceanografía, biología marina, carreras que tienen más que ver con la biodiversidad que hay ahí, que es extraordinaria. Pero nosotros hemos encontrado ahí un lugar maravilloso para hacer experiencias de formación inmersivas, intensivas de una semana, porque es un lugar también que permite vivir otro tiempo que el tiempo de la ciudad. Es un tiempo más lento, más demorado, no hay internet, uno se desconecta en relación con esa presión que hay de estar conectado todo el tiempo en la ciudad. Y entonces es un tiempo muy propicio para nosotros para una educación filosófica o una filosofía educativa. Hacemos eso una vez por año. Lo digo porque por ahí si alguien de ustedes quiere venir, hacemos, este año va a haber una, ahora voy a anunciar otra cosa que hacemos, que es un coloquio internacional, y en general las hacemos pegadas al coloquio porque viene mucha gente de afuera y entonces la mayoría se queda, que puede. Ahí en realidad hay un número máximo de 28 personas que vamos ahí porque se va. Es bien bonito también cómo se va. Se va en el micro de la universidad, que sale a las 6 de la mañana. Se va en micro que se demora 2 horas al llegar a donde se toma la barca, después se toma la barca que dura 1 hora y poco, y después hay que caminar 10 kilómetros para llegar a este lugar, o se puede ir de micro. Hay un único micro en la isla toda, que es de la universidad. Entonces las personas que no quieren caminar se puede ir de micro, pero quien puede, a nosotros nos gusta ir caminando porque forma parte de cómo se llega, ¿verdad? O sea, uno se llega, se desplaza y va sintiendo el movimiento. Ahora uno viaja de avión y no se da cuenta, ¿verdad? Así, como si uno es teletransportado de un lugar a otro. En cambio ahí es importante ir llegando y que el cuerpo, digamos, y la emoción lleguen más o menos juntos y no primero el cuerpo y uno demore más en otro sentido para llegar. Pasamos, sí. Esto es una editora que tenemos. Ven, si ustedes van a Filoeduc, ahí aparecen y después son todas extensiones. Son todos libros de descarga gratuita. La formación también es gratuita, para que no piensen que estoy haciendo publicidad para vender algo. Lo que hacemos es gratuito porque es una universidad pública. Y estos libros se pueden bajar también gratuitamente. Hay 4 colecciones, tesis y disertaciones, ensayos, colectivos, expresiones de infancia, que son libros escritos por niños y niñas colombianos, que tenemos un proyecto con una universidad colombiana y hemos hecho cosas juntos. Esto es una maestría, parece que soy un vendedor, ¿verdad? Que estoy sacando aquí de la... Más bien estoy dando un contexto del grupo de trabajo y para que vean que no es yo solo que hablo y que estoy pensando estas cosas. Esto es una maestría profesional en educación filosófica con infancias que hemos inaugurado, gratuita, bilingüe, portugués y castellano, híbrida porque tiene clases sincrónicas por Zoom y un encuentro presencial de una semana en ese lugar que les decía antes de Isla Grande. Ahora vamos a hacer, este año tenemos como 3 encuentros. Comienza ahora en marzo. Hay un estudiante mexicano de Oaxaca. Hay estudiantes de... En verdad,
comenzamos una camada de 20, camada se dice aquí, ¿cómo se dice? Grupo, un cohorte, generación. Una generación de 25, en portugués decimos una turma, una generación de 25 en marzo y otra en agosto, que son de varios países. Hay una persona de México, hay de Costa Rica, de Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, de Sudamérica, de muchos países, de varios lugares de Brasil, y hay algunos de países africanos que hablan portugués, como Angola, Mozambique. Bueno, y no puse el coloquio internacional, me olvidé. El coloquio va a ser, si van ahí a filodug.org, y ahí debe aparecer, pero si no ponen /1313 CIFE, que es Coloquio Internacional de Filosofía y Educación, 13 CIFE, todo junto. Va a ser este año del 3 al 7 de agosto. Entonces, si alguien puede, quiere, vamos a tener gente que viene de México, es gratuito también, de varios lugares de América Latina sobre todo, y entonces vamos a hacer un coloquio del 3 al 7 y una isla grande en la semana siguiente del 10 al 15. Entonces se pueden pasar 2 semanas viendo las cosas, compartiendo lo que se hace en este núcleo de estudio de filosofía de infancia. Ojalá, de verdad, yo lo digo en broma, pero si alguien precisa de una carta, invitación o ayuda a alguna cosa. Bueno, entonces aquí puse alguna cosa sobre una conferencia magistral, que es un nombre un poco pomposo, ¿verdad? Magistral, de magíster, de maestra, que enseña, que ofrezca señales. Señales no solo en el contenido, sino en la forma, en el ritmo, en el tiempo, en la velocidad, que converse, que abre la palabra y el pensamiento, que sea también escucha y silencio, y que nos provoque, nos convoque a preguntarnos y encontrar nuevos comienzos para pensar. La idea de comienzo es muy importante para nosotros, muy, muy fuerte. La infancia es casi como un comienzo, para nosotros es mucho más que una edad, es un comienzo. Es tanto la primera vez, es tanto la inauguración y es tanto el inicio. Yo creo que hay más cosas sobre eso ahora. Una pedagogía, miren, aquí el inconsciente me hizo no poner la palabra pedagogía. Una errante y filosóficamente infantil de la pregunta. Una pedagogía errante. No. Tiene un poco la inspiración de Paulo Freire. Paulo Freire escribió un libro que se llama Por una pedagogía de la pregunta. En esas obras completas es un volumen con un chileno, Antonio Faúndez. Es un libro bien interesante. Es un diálogo. Paulo Freire escribió 2 tipos de libros, los monográficos, las pedagogías, y escribió los libros, él llamaba libros hablados. Son libros que surgen de una conversación que es grabada y después reproducida, transcrita. Y esta cuestión última tal vez es importante. Para Paulo Freire la educación es política. No es que tiene una dimensión política, no es que hay un aspecto político de la educación, sino que toda educación es política. Y educar es un acto político. Educar en nombre de la filosofía o en cualquier otro nombre. Entonces eso vale la pena mantenerlo porque cuando uno piensa filosofía en la ciudad, eso aparece mucho más evidente, ¿verdad? Mucho más explícito. Ajá. Sobre el comienzo. Hay una cosa muy bonita que dice Paulo Freire. En uno de esos libros que curiosamente no está en las obras completas en castellano, porque ese libro no sé por qué no está publicado en castellano. Es un libro extraordinario de Paulo Freire con un pedagogo popular norteamericano, Miles Horton, uno de esos libros hablados también, que se llama, como el poema de Machado, el camino se hace caminando. We make the road by walking. En inglés es una conversación que
Pablo Freire tuvo con Miles Horton, lo fue a ver. Miles Horton era un educador popular en un lugar que se llama Highlander. Hizo un trabajo extraordinario. Ahí Pablo Freire va a visitarlos, se encuentran, tienen una conversación que es publicada así. Y en esa conversación hay un momento que Pablo Freire le dice a Miles Horton esto que está escrito ahí. Que es una cosa extraordinaria y enigmática, un poco enigmática, ¿verdad? Yo estoy siempre en el comienzo, como usted. Una cosa rara, ¿verdad? Porque, ¿qué quiere decir estar siempre en el comienzo? El comienzo es el comienzo, ¿verdad? Si uno está siempre en el comienzo, parecería que uno no avanza. Nosotros seguimos mucho esa lógica de comienzo, medio y fin. ¿Cómo estar siempre en el comienzo? ¿Qué quiere decir? ¿Puede querer decir estar siempre en la infancia? Y si lo fuera, ¿qué quiere decir? ¿Quiere decir que hay un tiempo que pasa y un tiempo que no pasa? ¿Por qué estar siempre en el comienzo, además? ¿Y cuál sería el sentido? ¿Cuál es el sentido político, pedagógico, filosófico? ¿Es estar siempre en la pregunta? Porque en el fondo la pregunta es un comienzo para pensar. Comenzamos a pensar cuando tenemos una pregunta. Las preguntas son como comienzos, como infancias para el pensamiento. Es a partir de una pregunta que uno se pone a caminar en el pensamiento. Y recuerden que el camino se hace caminando, o sea, la pregunta se hace preguntando, la filosofía se hace filosofando. Bueno, yo digo cosas como para que recuerden que estamos comenzando. A mí también me gustaría que estemos siempre en el comienzo. Y recuerden que yo estoy como dando elementos para conversar, para comenzar. O sea, estamos antes del comienzo. Estamos como preparándonos para comenzar. Esto va a comenzar cuando conversemos. Ahora, ¿dónde estamos? No sé, porque antes del comienzo es difícil, ¿verdad? Si es difícil estar siempre en el comienzo, imagínense, ¿qué hay antes del comienzo? El prólogo. El prólogo está bueno, porque el prólogo es antes del logos. Pero ¿no sería el comienzo el prólogo? ¿O el comienzo es el título? ¿Dónde comienza un libro? ¿En el título? Y nosotros acá estamos antes del título. Porque estamos como antes de escribir el libro. Bueno, pero está bueno estar si estamos en preguntas, en cierto modo estamos en el comienzo. Cuando uno empieza a responder, se va para el fin, pero mientras preguntemos está bien. Vamos, una más. No son muchas, no son tantas más, espero. Esto lo hice los puse de madrugada, así que no me acuerdo bien qué era. El camino se hace caminando. Camino, recuerden que camino es la traducción de la palabra griega método, ¿verdad? Método también es interesante porque es metá o dos. Camino es o dos. Metá es como... tiene varias acepciones, es una preposición. Tenemos, por ejemplo, metafísica, por ejemplo, la metafísica de Aristóteles, que se llamaba metafísica porque eran los libros que estaban después de los libros de física. O sea que puede ser después de, más allá. Hay gente interesante, no sé si es una cosa que han estudiado ustedes. En Brasil ahora es bastante popular, digamos, los métodos cartográficos, un poco inspirados en Deleuze y Guattari. Y los que trabajan con método cartográfico, algunos dicen que en realidad en lugar de métodos tendría que ser o dos metá, porque justamente primero está el camino y después está el cómo o sea, nunca el cómo puede estar antes, porque el camino se hace caminando. Entonces es interesante todo esto porque trae las cuestiones de cómo enseñar filosofía, o si se enseña, si hay un método, si la filosofía puede ser ella misma un método. En fin, cuestiones que podemos conversar si les interesa. También el camino se construye colectivamente, escuchando, preguntando con atención, generosidad, solidaridad y sensibilidad crítica. Entre iguales, eso evoca un poco a Rancière, al maestro ignorante,
al propio Paulo Freire, la igualdad como un principio, no como un objetivo, ¿no? O algo de lo que se parte y no algo que se quiera alcanzar. En vez de privilegiar y anticipar el fin, se cuida la forma de caminar. O sea, no importa tanto a dónde se llega, sino cómo se camina. Y esta cuestión del camino no lineal, sino espiralar, que eso tiene que ver con el tiempo también, ¿verdad? Porque lo que decíamos antes, Cronos es una línea. Cuando se piensa así en la infancia como la primera etapa, se piensa en una línea. Cronos es, Aristóteles decía en la física, el número del movimiento según el antes y el después. O sea, es el movimiento numerado, cualitativamente indiferenciable y separado en cantidad de tiempo, un tiempo sucesivo, consecutivo, irreversible. Eso es Cronos. Pero la filosofía, la educación, la infancia viven otros tiempos. Yo paso rápido a propósito, así para confundirlos, para provocarlos, digamos, y después conversamos. Entonces hay una cosa que Paulo Freire literalmente no se ocupó de la infancia, cronológica, de los niños y niñas, de las personas de poca edad. No se ocupó, al contrario, se ocupó de las personas de mucha edad, de educación jóvenes y adultos, popular. Entonces, mucha gente dice, ¿cómo Paulo Freire, la infancia? Si Paulo Freire no se ocupó de la infancia, pero basta leer un poco de Paulo Freire para percibir que eso es mentira, digamos. Es cierto que no se ocupó de la educación infantil, literalmente, de los cronológicamente de poca edad, pero tenía una extraordinaria relación con la infancia. Vean, eso que decíamos antes, ¿verdad? Estoy siempre en el comienzo. Habitaba la infancia. Ahora creo que puse 2 párrafos, por ejemplo este, ¿no? Que también... Una de las mejores cosas que hice en mi vida, dice Paulo Freire, en otro libro que se llama Pedagogía de los Sueños Posibles. Dice, una de las mejores cosas que hice en mi vida fue no dejar morir nunca dentro de mí al niño que fui y al niño que no pude ser. Vean cómo la infancia, aún en el sentido de la niñez, tiene una extraordinaria fuerza. Paulo Freire hizo muchas cosas buenas, pero piensa que una de las mejores cosas que hizo fue cuidar de su infancia y piensa en muchos otros lugares que en realidad la infancia no es algo que educamos, no es sobre todo el objeto de la educación, sino en verdad es una condición de los sujetos, mantener viva la infancia. O sea, no es algo como pensamos muchas veces que hay que transformar, hay que hacer de los niños adultos, ciudadanos, democráticos, responsables, no sé qué, sino más bien hay que cuidar de cierta infancia para poder entrar en una relación educativa, democrática, emancipadora, etc. Esto es una cosa que dice Mia Couta, un poeta africano, mozambicano, maravillosa. No sé si está traducido en castellano. El libro, si estuviera, tendría ese título, Si Obama fuera africano, de la época que Obama era presidente, hace unos años. Mia Couto dice esto ahí muy bonito, ¿verdad? Cuenta la historia de un niño en la calle y dice que la infancia no es una edad. La infancia es un tiempo, y dice, ese tiempo en que aprendemos el propio sentimiento del tiempo. O sea, hay una contraposición ahí entre edad y tiempo. Nosotros pasamos muy rápido de entender el tiempo como el tiempo de las edades. Pero aquí hay como una contraposición. La infancia no tiene que ver con el tiempo de la edad, sino con el sentimiento del tiempo. Y la infancia no es solo una etapa. Y vean lo que dice ahí arriba. La infancia no es una edad, una colección de recuerdos. La infancia es cuando todavía no es demasiado tarde. La infancia es cuando todavía no es demasiado tarde. Eso, por ejemplo, en el caso de Paulo Freire es extraordinariamente importante, ¿verdad? Para Paulo Freire, justamente por eso se dedicaba a jóvenes y adultos, porque por su compromiso con la infancia. La infancia no como edad, sino con esa idea de que no es demasiado tarde, cuando se puede comenzar a cualquier edad. Aunque
toda la vida nos hayan dicho que no podemos comenzar, justamente la afirmación de la infancia es decir nunca es tarde para comenzar. Esa última parte es bonita también, ¿no? La infancia no es solo una etapa, es una ventana que cerrada o abierta permanece viva en nosotros o en nosotras. Esa imagen de la infancia como una ventana que se abre, que se permanece abierta, a mí me gusta mucho para pensar lo que hace la filosofía en la ciudad. Me atrevo a decir. Sigamos, sí. Antonio Obispo dos Santos, el Negro Obispo, es un intelectual quilombola que hace una crítica. Él se dice que él es contracolonial, no decolonial, sino contracolonial. Y hace una crítica interesante de esa lógica de que decíamos antes del comienzo, medio y fin. ¿Verdad? Él dice que eso es una lógica también eurocéntrica, impuesta, que en sus comunidades no se piensa con comienzo, medio y fin. Se piensa en una lógica de comienzo, medio, comienzo. Es decir, se comienza no para terminar, sino para volver a comenzar. Y eso también es muy inspirador en una actividad como la filosofía, que vive más de la pregunta que de la respuesta. Y de la repregunta, o sea, de volver a comenzar. Ajá. Y la charla decía, yo creo que ¿no? Una pedagogía errante y filosóficamente niña o infantil de la pregunta. Hemos hablado un poco de la pregunta, un poco de infantil. Son 10:40, ya enseguida terminamos y en realidad comenzamos, como ustedes saben. El errante tiene mucho que ver con Simón Rodríguez. Simón Rodríguez era no sé si lo han leído, se lee poco en América Latina. Fue el maestro de Bolívar, de Simón Bolívar, un venezolano, que Bolívar lo llamaba el Sócrates de Caracas. Tiene una vida extraordinaria, igual que Paulo Freire. Paulo Freire no se puede separar la vida de la obra. Paulo Freire no vale tanto o solo por su obra, sino también y sobre todo por su vida. Y Simón Rodríguez es un caso parecido. Un maestro errante que se exilió también como Paulo Freire, exiliado muchos años. Podemos entrar eso en todos los detalles. Yo lo tiro estas cosas para que ustedes después apunten lo que es más interesante y podemos profundizar más. Simón Rodríguez decía, ¿inventamos o erramos? Hay un libro que se ha publicado con ese título, ¿inventamos o erramos? Que en realidad Simón Rodríguez no escribió libros, es un autor del siglo XIX, pero escribía mucho en periódicos, y hay unas obras completas que publicaron en Venezuela en el año 2001 y 1999. Están agotadas, pero se encuentran en internet en PDF. Hicieron una recopilación de las obras donde él habla de educación o de pedagogía y la intitularon Inventamos o erramos. Es bien interesante porque la idea de errancia, y más en un proyecto como Filosofía en la Ciudad, que tiene que ver con el movimiento, con el desplazamiento. La errancia, a mi modo de ver, es la forma más filosófica de desplazamiento, de viaje. Porque a veces se piensa que el errante no sabe a dónde va, pero en realidad el errante es como un errante filosófico en el sentido socrático, de que sí sabe una única cosa, solo puede saber una cosa, que es que no sabe a dónde lo va a llevar el viaje. O sea, solo puede saber que no sabe el destino del viaje, porque si lo supiera, no viajaría, sino que andaría en línea recta, en crono, como cumpliría un destino predeterminado. Es como el turista, digamos, que no viaja. En realidad el turista va, saca las fotos que tiene que sacar. Si va a Río de Janeiro, sube al Cristo, después al Pan de Azúcar, va a Copacabana, al Carnaval, viene y dice, mira, fui a Río de Janeiro. ¿Pero viajó? Hay muchas formas de viaje, ¿verdad? Está el exiliado, el inmigrante, el emigrante, el transhumante, en fin.
el nómade, muchísimas formas de viaje. La errancia es la forma más filosófica en ese sentido, que es el viaje más abierto a los sentidos que otorga el propio viaje. Y más sensible a los comienzos, a la pregunta, que está como siempre comenzando a viajar y que el viaje se hace viajando, el camino se hace caminando. Por otro lado, errante tiene que ver con errar. Y también es una palabra importante e interesante. El error, no como un problema, como algo que hay que vencer, como algo que hay que evitar, sino como algo que da fuerza para viajar, que ayuda a viajar. Y bueno, lo de terminar comenzando, agradeciendo, preguntando, ¿qué es una pregunta? Y terminar con la última frase de la pedagogía del oprimido, que trae una dimensión que no hemos hablado mucho, pero que también tiene que ver con cómo se viaja. Y que está en la propia palabra filosofía, ¿verdad? Porque filosofía, como sabemos, filosofía, filos, amistad, amor, sofía, saber, que puede ser desear saber, desear amar, o puede ser también saber del amor, saber de la amistad. Así termina la pedagogía del oprimido, interesante, porque la última palabra de la pedagogía del oprimido es el infinitivo amar. Si nada queda de estas páginas, esperamos que por lo menos algo permanezca, nuestra confianza en el pueblo, nuestra fe en los hombres y mujeres y en la creación de un mundo en el que sea menos difícil amar. Bueno, les dejo esa sugerencia, invitación para comenzar. Recuerden que estamos antes del comienzo. Así que muchas gracias y quedo atento a los comienzos.